desde YouTube. Bienvenidos nuevamente, otro jueves más, a la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, propiciada por el Rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés y nuestro rector, Óscar Heredia Vargas, quien no está con nosotros hoy día porque está en una reunión latinoamericana de rectores en Montevideo, en el Uruguay. Le mandamos desde aquí un cordial saludo. Hoy vamos a iniciar nuestra segunda conferencia, la primera nacional, y con un invitado de lujo y a todo dar, que es Franklin Pareja. Todos ustedes lo conocen, no tengo que detallar su trayectoria, pero ha de ser en este momento, más allá de un catedrático eximio en nuestra universidad, el comentarista, el opinador más reputado y mejor valorado en este momento. Franklin, me vas a decir gracias por lo que estoy diciendo, pero es verdad, no es así. Es el hombre que se busca con más asiduidad en este momento en el mundo de la comunicación para saber de la política. Y hoy con él vamos a tener un tema que es un tema complejo, es un tema atractivo, es un tema que da para mucho en la red y entre todos los que nos estén siguiendo. Derecha o izquierda, el rol de la ideología, el papel de las ideologías en democracia. ¿Existe, se puede seguir hablando de izquierda y de derecha en pleno siglo XXI? Ese es el tema que vamos a tratar con Franklin Pareja Aliaga, a quien quiero presentar, saludar, darle la bienvenida, agradecerle, y el micrófono, Franklin, es todo tuyo. Vamos a empezar. Bienvenido. Muchas gracias, querido Julio. Muchas gracias por tus lindas, inmerecidas palabras. Obviamente que el tema que tú acabas de mencionar como una propuesta para esta muy breve exposición da para horas, días, muchos coloquios y probablemente es, al mismo tiempo que es interesante, es apasionante y muy controversial. Con lo cual, siempre en toda afirmación hay una dosis de subjetivismo, porque en definitiva, pues somos sujetos, no somos objetos. Por lo tanto, la objetividad es más propia de los objetos y la subjetividad de los sujetos. ¿Y por qué digo esto? No es que sea una advertencia, pero sí, siempre hay un tufillo de posicionamiento cuando se habla de una cuestión dicotómica como la izquierda y la derecha. Seguramente algunos dirán, caramba, este es muy facha, otros probablemente piensen que soy muy progre, otros a lo mejor piensen que estoy en una posición ambivalente y me ubiquen en el centro o en ningún lado. Entonces, hay una percepción muy compleja. El socialismo, obviamente, desde una perspectiva científica tiene acepciones, el comunismo lo propio, el capitalismo, el liberalismo, pero también lo que se denominan las extremas, tanto derechas como izquierdas, que forman parte del tablero del juego y que ciertamente también hoy por hoy pues están vigentes. ¿Cómo quisiera empezar? Es lo que a veces nos preguntamos. ¿Están vigentes las ideologías? ¿Hay ideologías presentes? ¿Es una realidad realmente el hecho de la existencia de las ideologías como tal? ¿O ya son caducas, obsoletas y la matriz de pensamiento del siglo XX resulta arcaica para una agenda nacional y una agenda mundial que tiene un clivaje mucho más extenso, mucho más heterogéneo y obviamente mucho más diverso? En mi criterio, las ideologías nunca están ausentes, porque forman parte de un constructo teórico, de un imaginario, que, como decía Marx, es un conjunto de ideas, un conjunto de percepciones, elementos culturales que legitiman el poder. Y además, también es un artefacto que utilizan los políticos para llevar a las masas a votar con pasión, a votar con odio
pero tienen que instalar en el imaginario una cuestión que sea altamente motivacional. Entonces, esta compleja estructura de ideas confrontacionales o confrontativas nunca han desaparecido y creo que nunca van a desaparecer. Lo que habría que preguntarnos es si en esencia tienen la misma vigencia, la misma trascendencia, la misma efectividad y la misma necesidad de otros tiempos. Para hacer una rememoranza muy breve, en clave, digamos, histórica, muy resumidita, por supuesto, de dónde nace esta denominación de izquierdas y derechas. Muchos lo saben, quizás algunos no tanto, pero es un punto de partida necesario, ¿no? Esto nace básicamente en 1789, durante la monarquía de Luis XVI, que ante una presión social, pues convoca a una asamblea donde a la derecha se sentaban los girondinos, que eran básicamente los conservadores, y a la izquierda se sentaban los jacobinos. Su nombre deviene porque ellos se reunían en la iglesia de San Jacobo. Estos eran pues los que eran radicales y además particularmente tenían una impronta progresista y revolucionaria. Claro, los de la derecha eran los conservadores y querían el status quo y querían una monarquía constitucional, es decir, no estaban en contra de la monarquía. Y los de la izquierda, que eran los jacobinos, querían un cambio total de estructuras. Por eso hay una antítesis entre revolucionarios y conservadores. Pero hay un politólogo francés, Lebrun, que dice una cosa muy bonita. ¿Y por qué ha quedado como una nomenclatura mundial esta definición de derechas e izquierdas? Precisamente por su simpleza, porque era impensable que decir girondinos o jacobinos se extendiera más allá de Francia y se convirtiera en una nomenclatura global. Entonces, esto de izquierda y derecha básicamente nace, pega, su simpleza hace que tenga además una concepción y un entendimiento tan sencillo que ciertamente ya se empezó a asociar a los conservadores, a los ricos, a los pro monarquía con la derecha. Y a todos los que estaban sentados a la izquierda, que eran básicamente la población, líderes sociales del momento, los que planteaban un cambio radical de estructuras, pues a esto se los asociaba como la izquierda. Y por eso, hasta el día de hoy, hay una casi mecánica asociación de que la derecha es básicamente el sector siempre más pro-conservador, pro-liberal, y la izquierda es la que adopta la paternidad de ser la fiel representación del pueblo, y hay una sobreutilización y una maximización que se ha ido distorsionando con el tiempo y también ha ido cambiando notablemente. Pero bueno, ese es un poco el nacimiento de esta denominación tan sencillita que se sigue aplicando, tan vigente está. Ustedes dirán, caramba, pero en 1989 cayó el muro de Berlín y Francis Fukuyama, un politólogo norteamericano, ya hizo una mención en su libro El fin de las ideologías, dando a entender que el mundo se había homogeneizado y que las ideologías prácticamente habían pasado a los cuarteles de invierno. Pero escuchen ustedes, queridos amigos, todos los días, vean no solamente nuestras noticias, sino también dense una pasadita por España, por Francia, por Estados Unidos. Hay un reposicionamiento muy vigente, muy exacerbado, en clave exactamente dicotómica como hace mucho tiempo, de izquierda y derecha. De hecho, no tenemos que salir muy lejos. Veamos lo que pasa en nuestro país. Todo lo que es conspirativo para nuestro gobierno es la derecha. Todo lo que es una cuestión que amenaza y quiere generar una desestabilización es la derecha. Pero además, una derecha subordinada y subalternizada al imperio. Y todas estas categorías se han ido dando de forma histórica de una forma muy interesante. Las paradojas. La Revolución Francesa duró 10 años y, por supuesto, ha generado y ha implantado un modelo liberal democrático, que es del que han bebido muchas corrientes, particularmente europeas, de Europa Occidental, de las que se han alimentado
y de la que además han generado un clivaje ortodoxo en principio, pero bastante progresista posteriormente en el verdadero sentido de la palabra. Pero tenemos otro hito, porque no puedo tomarme mucho tiempo en hacer, es decir, no puedo agarrarme a hablar de la Revolución Francesa porque podría hacerlo 2 horas y seguramente ustedes hasta se aburrirían. Pero hay otro hito importante, que es la Revolución Rusa. Y la Revolución Rusa termina con la dinastía de los zares, primero el momento en que básicamente derrotan y toman por asalto el palacio en lo que hoy es San Petersburgo, lo que en su momento fue Leningrado durante el periodo de la Unión Soviética. Hoy se ha vuelto a restituir San Petersburgo, pero hubo un periodo de Kerensky, que la revolución en realidad empezó en febrero de 1917, pero en realidad se produjo el verdadero momento clave en octubre de 1917. Y este fue otro hito trascendental de la humanidad, porque ahí se incubó, ahí finalmente se coronó un proceso político muy complejo y además que ha tenido una irradiación global muy importante, bebiendo de la doctrina del marxismo-leninismo. Y claro, ¿cuál es la diferencia entre la Revolución Francesa y la Revolución Rusa? Pues la Revolución Francesa ha sido un ejercicio democrático, liberal. En cambio, la Revolución Rusa ha sido la instauración de un Estado determinista, totalitarista, que ha exportado el comunismo y no el socialismo, donde básicamente todas esas ideas progresistas en el fondo eran muy cuestionables. Y aquí les cito un ejemplito que yo creo que es bien interesante del Instituto Cato, que a mí me llamó mucho la atención. Y hace mención a lo siguiente, dice, ¿por qué la de izquierda es tolerada y la derecha es tan repudiada? Y entonces pone un ejemplo y menciona, supongamos que usted un día está en una ciudad y de pronto ve en una calle un bar, y en ese bar está la hoz, el martillo, está en la portada de la entrada Lenin, entra usted adentro y se toma unas copas y ve los cuadros de Trotsky, y de pronto también va al baño y ve un cuadro de Stalin, en fin. Bueno, probablemente a usted le llame mucho la atención, y si no le gusta se va, pero ahí termina. Y supongamos que en ese mismo lugar, por esa misma calle, de pronto aparece otro bar, y en el bar ve usted una esvástica. Entra al bar y ve la foto de Hitler. Va al baño y ve a Goebbels. Caramba, es muy probable que haya más de una persona que se indigne, es muy probable que haya una movilización, es muy probable que inclusive pidan el cierre de ese bar y es muy probable que inclusive vayan y hasta lo incendien, porque estaría generando una indignación, porque parecería una provocación. Caramba, ¿y qué pasa? Entonces, un bar con toda la iconografía del comunismo soviético es tolerado, y un bar con toda la iconografía del periodo hitleriano es absolutamente rechazado. ¿Qué es lo que pasa? En esencia, porque las ideas nacen como un constructo imaginario donde asocian que el comunismo está directamente vinculado a la lucha por la justicia social. Y en cambio, por el otro lado, están asociando a los genocidios en nombre de la superioridad. Entonces, unos asumen, los de la izquierda, los comunistas, asumen que tienen una superioridad moral, cuando eso es absolutamente falso, porque el régimen de Stalin ha sido el régimen más asesino y criminal después de Mao Zedong. Y obviamente no hay absolutamente ningún elemento para justificar ni los asesinatos de izquierdas, ni los asesinatos de derechas, ni los asesinatos a títulos de justicia social, lucha por los pobres, o asesinatos a título de superioridad. Pero igual estamos en un mundo donde hasta el día de hoy pareciera haber una asociación
donde la izquierda trata de adoptar la paternidad sobre las políticas sociales, se arroga un vínculo casi con un cordón umbilical con los sectores populares y siempre parece que recalara en el hecho de que las derechas son de corte absolutamente fascistoide. Y eso es falso en su verdadera concepción, porque las derechas no están asociadas al fascismo per se. Lo que sucede es que para haber llegado después de la Revolución Rusa a la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial se ha dado entre 1914 y 1918 y la Revolución Rusa en alguna medida también ha sido por efecto del pésimo desempeño que tenía Rusia en ese momento en la guerra, que le costaba mucho a Rusia, por efecto también de la crisis económica y la extrema pobreza y por efecto de un régimen absolutamente secante. Pero la Segunda Guerra Mundial es la que al finalizar del 39 al 45 ha dividido al mundo. Y este es un hito fundamental. El mundo ha quedado dividido en dos polos. El polo capitalista y el polo comunista. Algunos denominan socialista. En realidad no es un polo social, es un polo comunista. Y el mundo, obviamente, ha vivido un momento en el cual era la supremacía de los estados. Y me voy a explicar un poco más adelante por qué me refiero a la supremacía de los estados. Pues bien, bajo la égida norteamericana ha quedado Europa Occidental y básicamente todo Latinoamérica, y bajo la égida soviética, Europa del Este, parte de Europa Oriental, y también unos vínculos posteriores con lo que hoy es China, y ciertamente esto ha generado esa polarización que inició lo que se denominó la Guerra Fría. Pero durante este tiempo, las ideologías estaban absolutamente presentes. Y entonces, el capitalismo, el bloque capitalista era asociado a la derecha y el bloque comunista era asociado a la izquierda. Está bien hacer esta definición o esta asociación aparentemente contextualizada en ese momento. Probablemente sí. ¿Está todavía vigente esa asociación al día de hoy? Yo creo que ya no. Ahí radican las diferencias. Se ha ido difuminando y el espectro ideológico ha ido enriqueciéndose y volviendo algo mucho más heterogéneo que la simpleza de hablar de izquierdas y derechas. Por eso cuando entramos en esta lógica de justificar todo lo que hacemos asociando a la conspiración derechista o a la conspiración izquierdista, ese es el artefacto ideológico que utilizan los políticos para la confrontación de la población, para que vote con odio o para que vote con pasión. Pero algo tienes que instalar en el imaginario para generar procesos de adhesión. Pero como el mundo ha ido avanzando de una forma mucho más vertiginosa, recordemos bien que finalmente en 1989 cae el muro de Berlín. Y eso ha supuesto un hito trascendental porque aparentemente con la caída de la cortina de hierro, como denominaba Winston Churchill, fundamentalmente ahí parecía que la hegemonía norteamericana finalmente se había impuesto y ya no había esa bipolaridad. Y pareciera que de ahí en adelante el proceso de irradiación y expansión norteamericana iba a generar una homogeneidad global, cosa que no sucedió. Sucedieron cosas muy diferentes, porque de esa bipolaridad hemos pasado a una multipolaridad. Ya no hay dos actores, sino que más bien han aparecido y han empezado a jugar en las grandes ligas más actores, teniendo una cuota de poder y una vigencia territorial, continental, mucho más importante. Pero otro de los elementos, y este es lo que ahora sí voy a traer a colación, cuando se van agotando estas disputas dicotómicas entre izquierdas, derechas, bloque comunista, bloque capitalista, y además una ideología muy exacerbada, confrontativa, ese era el momento en que las luchas eran fuertemente arraigadas a nivel de estados. Pero cuando cae el muro de Berlín, estamos hablando
de 1989 y ya estábamos a 11 años del siglo XXI. El desarrollo tecnológico ha sido tan vertiginoso que en pocos años pues, se ha creado una configuración del comportamiento societal extremadamente complejo, diferente y mucho más eficaz. Estamos hablando de la ciudadanía digital y de la democracia en línea, que ha expandido, que ha incorporado temas de la agenda global que han ido desplazando el arcaísmo y además la simpleza o el reduccionismo de pensar el mundo en forma binaria. Y así empiezan a aparecer, aparte de los actores estatales, los actores no estatales. Y los actores no estatales toman una trascendencia tan relevante que ya no estamos hablando simplemente de países, ahora estamos empezando a hablar de actores no estatales que están vinculados a los sectores empresariales y que están vinculados a las ONGs, que están vinculados a nuevos cultos, que han empezado a tener una presencia tan activa que hoy por hoy se habla, por ejemplo, de los GAFA, como agentes no estatales, transnacionales, globales, que tienen más influencia que muchos países, que tienen una acumulación de riqueza superior al PIB de más de 80 países, no 80 países juntos, sino 80 países no tienen, cada uno por su cuenta, no tienen el PIB que genera o la riqueza que genera los GAFA. ¿Qué son los GAFA? Google, Amazon, Facebook, Apple. Esto es una parte que demuestra que no solamente ahora estamos jugando en clave de actores estatales y quienes tenían siempre una vigencia de las ideologías fuertemente inculcada y fuertemente exacerbada eran los sistemas políticos de los estados. Pero cuando tienes una supraestructura de actores no estatales que empiezan a jugar en el siglo XXI, entonces tú empiezas a entender que estás ante un elemento de un clivaje arcaico que no entendemos en muchos casos por qué se sigue manteniendo en la forma tan rudimentaria. ¿Por qué estamos utilizando un repertorio tan arcaico en una modernidad tan compleja que básicamente ha extendido mucho el péndulo ideológico? Pues bien, vayamos avanzando. Una vez que se instaura la égida norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial y la égida soviética al mismo tiempo, ¿qué ha sucedido en Latinoamérica? Vayamos un poco aterrizando a nuestro espacio. Estados Unidos es probablemente uno de los estados más hipócritas y de doble moral que hay en el mundo. Porque al mismo tiempo que es un estado con elevados niveles de institucionalidad, una probada separación de poderes, unos altos niveles de participación democrática, es uno de los países que ha exportado y que ha creado dictaduras sanguinarias en la mayor parte de los países latinoamericanos. O sea, muy democráticos en su fuero interno y muy sanguinarios e injerencistas. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial, la cortina de hierro, la Guerra Fría justificaba que la expansión del comunismo tenía que ser sofocada a través de dictaduras. Y entonces ahí viene esta lógica que en el pensamiento y sentimiento de los latinoamericanos se asocia a los fachas, a los militares, a los fascistas, todo lo que fueron dictaduras que estaban promovidas por Estados Unidos, pero cuando tú vas a Estados Unidos no ves ese tipo de acciones, no ves una convivencia pacífica, ves un elevado nivel de institucionalidad democrática, ves un respeto a la institucionalidad constitucional, o veías, para hablar en tiempo pasado, pero cuando veías a los países latinoamericanos, veías cosas absolutamente contrarias. Del otro lado, la Unión Soviética ha instaurado tiranías en Europa del Este y en Europa Oriental. Ceausescu, Josip Broz Tito, unos criminales, genocidas. Se puede pensar que tanto un bloque como otro bloque, uno es la virtud, otro es el defecto, en absoluto.
este mundo no puede tener un razonamiento moral cuando se habla de temas ideológicos. Ese es uno de los aspectos centrales. Por eso es inadmisible cuando desde una posición ideológica se quiere adoptar una superioridad moral con respecto de la otra, porque la historia no te ayuda y los datos tampoco te ayudan. Pero sí ha tenido un nivel de eficacia relevante que, por supuesto, hasta el día de hoy, en alguna forma, tiene vigencia. Pero como nosotros hemos estado prácticamente de dictadura en dictadura, y ahora vayamos aterrizando un poco a nuestro país, y debemos ser uno de los países que más dictaduras ha tenido en su historia republicana, particularmente en el siglo XX. Ciertamente ha habido un punto importante el año 1952 con la revolución del 52, una revolución que en sentido práctico está muy sobrevalorada. Es una revolución que, por supuesto, ha cambiado muchos aspectos estructurales del país. Ha sido un verdadero ejercicio de inclusión, porque después de romper con las oligarquías y la concentración del 90% de la riqueza en unas 10 familias, y después de abrir la posibilidad de la educación pública, en fin, hubieron cosas importantes. Pero aquí entra otra paradoja de naturaleza ideológica. Fíjense, ya el movimiento, y esto es muy importante entender, Bolivia y los movimientos sociales en Bolivia se explican desde una matriz sindical. De hecho, el primer sindicato en Bolivia se ha dado a fines del siglo XIX con los ferrocarriles. Porque claro, ¿dónde se crean los sindicatos? Donde hay un centro de producción o de explotación. Según la nomenclatura marxista, según la nomenclatura liberal, donde existe la relación obrero-patronal. Hoy por hoy es la relación empleado-empleador. Y claro, donde hay obreros y donde hay patrones que son los dueños de los medios de producción y hay los empleados que están explotados, ¿no? La plusvalía, es decir, las horas de trabajo no remuneradas. Y como ya bebíamos de las corrientes de la Revolución Francesa y ya se bebía también de lo que fue la Revolución Rusa, entonces los centros a partir de 1930 empezaron a tener una relevancia muy importante y en Bolivia se empezó a crear un sistema de partidos políticos. Al principio partidos clásicos, Partido Liberal, el partido, el PURS, el Partido de la Unión Republicana Socialista, pero básicamente ese sistema de partidos estaba muy distante de ser instrumentos o plataformas políticas de transformación, porque fundamentalmente más bien eran bastante conservadores. Pero a partir de 1930 empiezan a surgir partidos de fuste nacionalista que sí empezaron a incubar ideas de transformación y, por supuesto, esto empezó a alimentar la matriz sindical. Y la matriz sindical se alimenta de las corrientes de izquierda. Pero la revolución del 52 no fue una revolución de izquierda. El sector particularmente emblemático, más combativo, con formación política y con disciplina sindical como fueron los mineros, llegaron a tener su tesis, la tesis de Pulacayo, que es una declaración política, pero además con un fuerte acervo comunista. Pero el MNR, que para eso ya se había fundado, era una estructura política de pensadores de clase media que obviamente tenían una visión mucho más pragmática, pero también mucho más realista, y crearon una tesis que es la tesis de Ayopaya, que terminó solapando a la tesis de Pulacayo. Cuadros, Quiroga, Guevara, ideólogos del momento, finalmente entendieron que la vía no era por el comunismo, sino la vía era por el nacionalismo revolucionario. Pero se conjugan en 1952, aparentemente derechas e izquierdas, y finalmente se coronan en la revolución. Ni bien pasó un poco de tiempo, este fue un ejercicio de cogestión o cogobierno inédito, ¿no? Gobernando los trabajadores con
con las autoridades, que al final los trabajadores eran parte del gobierno, no eran aliados del gobierno, eran parte del gobierno. Y tuvieron indudablemente un desempeño desastroso en términos económicos. La Comebol ha debido ser una de las peores instituciones en términos de manejo administrativo, económico, técnico. La revolución que nacionalizó las minas fue un fiasco, porque si bien nos apropiamos de la capacidad instalada, la infraestructura minera, pero los activos ya estaban fuera del país, es decir, los activos circulantes, el dinero, los recursos, ya los varones de estaño lo habían sacado fuera del país. Y además, los centros de fundición estaban en Inglaterra, así que finalmente tuvimos que pagar para seguir manteniendo operable la Comebol. No la Comebol, sino los centros mineros, y se creó la Comebol. ¿Y qué quiero decir con esto? Que la revolución trajo cosas buenas, pero también trajo un gran desbarajuste. No duró mucho tiempo, y quizás ahí entendemos también que el primer gran prorroguista fue Víctor Paz Estenssoro, que se hizo dar un golpe, cuando quiso ir por tercera vez, hizo dar un golpe con René Barrientos. Entonces, el prorroguismo no es una cuestión tan reciente, esto ya viene desde mediados del siglo pasado. Pero las dictaduras finalmente, después de Barrientos, no cesaron más. Y hubieron unos cortos periodos, quizás momentos constitucionales, pero básicamente fueron dictaduras. Y las dictaduras, en definitiva, no se agotan hasta 1982, que es nuestro retorno a la democracia. 1982. Y en 1985 hemos tenido nuevamente al EBNR, pero con una composición y una estructura global totalmente diferente. Como el estado de bienestar se había agotado en Europa, como las cajas estaban destempladas y vacías, como el costo, como la carga social era demasiado onerosa, entonces vino las medidas de ajuste estructural denominadas neoliberalismo en Inglaterra con Margaret Thatcher, cruzaron el Atlántico, recalaron en Ronald Reagan y como efecto cascada bajaron a toda la región. ¿Qué significa eso? Que nosotros, los países latinoamericanos, muchos hemos empezado a recuperar la democracia en la década de los 80. No hemos disfrutado realmente un periodo democrático liberal que nos permita tener una sensación y una percepción institucional, sino que hemos pasado del término y la culminación de las dictaduras al neoliberalismo que viene en su peor versión. Y entonces, esta visión neoliberal viene además con el consenso de Washington, con las medidas de imposición para hacer ajustes estructurales condicionadas. Los países latinoamericanos, Argentina, Bolivia, Perú, Brasil, Paraguay, Panamá, todas las dictaduras que había, estaban destrozados, estaban hiperendeudados. Y no conforme con eso, cuando entramos en el proceso de reestructuración, las medidas eran muchísimo más duras y los condicionamientos también, y ciertamente pues el modelo neoliberal que es asociado a la derecha adquiere un muy mal prestigio y se empiezan a incubar ideas nuevamente más afincadas a la izquierda. ¿Por qué? Porque desde la recuperación de la democracia y en muchos países, las izquierdas, después de las dictaduras, entraron ávidas al poder, ya sea como socios, como cogobiernos, y fueron descalabros en vez de reconducción institucional de la democracia. Y finalmente terminaron de sucumbir. Y por eso muchos países han experimentado el fin de las dictaduras, las imposiciones del consenso de Washington, el neoliberalismo, el incremento de la pobreza y el ensanchamiento del coeficiente de Gini. Un cóctel absolutamente mortal para incubar otro tipo de ideas. Y aquí es donde se reposiciona y se crea una figura diferente. El socialismo del siglo XXI. Como había fracasado y se había derrumbado la URSS, y fue un fracaso,
No duró ni un siglo. Fue un fracaso. Como el modelo neoliberal se agotó, como la pobreza se amplió, como el coeficiente de Gini se incrementó, como había democracia, pero no había una sensación de que la democracia había traído mejor calidad de vida, mejor sensación térmica de paz social. Entonces las ideas todavía estaban incubando una necesidad de transformaciones estructurales que estaban más vinculadas en clave de izquierdas. Pero como ya se había desgastado, agotado, desactualizado esta construcción del marxismo-leninismo, entonces había que darle un remozamiento. Y ahí es donde entran con el socialismo del siglo XXI, que promulga algo diferente, la revolución, pero en democracia. La aceptación de la democracia representativa profundizada, la economía de equivalencias. Pero en ningún momento esta nueva visión era lo que es ahora. ¿Por qué? Porque hubo un viraje casi simultáneo en todos los países latinoamericanos, con Chávez, con Correa, con Morales, con Bachelet, con Lugo, con los Kirchner, obviamente con Ortega, y con Fidel Castro en ese momento, pero bueno, Castro es otra historia. Era un discurso que tenía la ecuación del momento. Fracaso, crisis del capitalismo. Agotamiento del neoliberalismo. Derrumbe de la Unión Soviética y del comunismo. Sin embargo, las sociedades tenían altos niveles de pobreza, altos niveles de desigualdad y, por lo tanto, una corriente progresista, después de la respuesta al neoliberalismo, tendría que venir en clave antagónica. Y este fue el socialismo del siglo XXI. Conceptualmente, un total extravío, una cuestión absolutamente postiza, no resiste el menor análisis. Es extraño que se diga socialismo del siglo XXI, pues quizás el siglo XXII haya otro socialismo, pero había que darle y había que publicitarlo y había que instalar como una nueva corriente de pensamiento, y quien se encargó de hacer eso de forma muy eficaz fue Rafael Correa. Hemos llegado a Bolivia en un momento ahora, voy a ir terminando, en el cual más que nunca hay esta dicotomía que está instalada no solamente en clave ideológica, sino en clave regional, en clave étnica, en clave campo-ciudad. Hoy por hoy tenemos una división ricos, pobres, orientales, occidentales, citadinos, campesinos, blancos, mestizos o blancos, indígenas. Toda una dicotomía. Y quienes se ufanan de ser y de tener una superioridad moral para adoptar una paternidad sobre el bloque popular en Bolivia, utilizan precisamente esa bandera postiza, distante y lejana a los verdaderos principios y fundamentos de la esencia mismo de lo que es una corriente socialista versus una corriente liberal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para ir cerrando definitivamente? Que hay un neopopulismos que sean de izquierdas o sean de derechas, básicamente son exactamente postizos y utilizan las ideologías como un gran artefacto. ¿Para qué? Para llevarnos a votar con odio, con pasión, pero nunca pensando en una verdadera construcción de la institucionalidad. ¿Y dónde está el centro? Bueno, pues desde el comunismo soviético y el fascismo alemán, en realidad el centro se ha dado después de la Segunda Guerra Mundial con la democracia cristiana centro-derecha y la socialdemocracia centro-izquierda. ¿Por qué? Porque si se maneja conceptos inteligentes de gestión, se puede ser como los países nórdicos, que todos creen que son, o muchos progres creen que son socialistas, cuando en el fondo lo que son estados mínimos, pero con una alta intervención en políticas sociales,
pero que tienen una amplia y casi irrestricta libertad económica. Eso te hace ver que se puede conjuncionar de forma inteligente y pragmática, descafeinada de la ideología, para hacer una gestión inteligente y encontrar un rumbo de progreso. Me quedo ahí, querido Julio, porque como verás, te dije, podríamos estar horas hablando de esto, pero creo que no tengo más tiempo. Muchas gracias. No, gracias. Gracias, Franklin, y que ya tendremos además de la oportunidad de escucharte en una segunda ronda. Hay varias preguntas que nuestros oyentes, los que están mirando en el YouTube, están haciendo, preguntas y comentarios. Las voy a leer luego para enriquecer esta interesante presentación. Pero antes de ello tenemos dos comentaristas invitados. Uno es José Orlando Peralta, el otro Ernesto Machicao. Ambos están en Santa Cruz y los hemos invitado para que puedan comentar. Yo les ruego a ambos, por favor, que reduzcan sus comentarios a 5 o un poco más minutos. No nos pasemos de 10 porque no tenemos mucho más tiempo, si estamos a las 19:41. Yo le voy a pedir primero a don José Orlando Peralta, politólogo, quien viene un poco invitado por la Universidad Gabriel René Moreno, que nos ha dado su nombre. Yo ya nos conocíamos, pero es la primera vez que yo lo voy a escuchar, ¿no? Y sin más, desde Santa Cruz, José Orlando, te pido por favor un comentario sobre lo que hemos escuchado de Franklin hasta el momento. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Julio. Buenas noches. Muy interesante la exposición cronológica, histórica de Franklin, ¿ya? Yo me voy a quedar con una palabra de él que creo que es la que me va a dar el impulso para hacer mi opinión, es el tema de la vigencia de las ambas categorías. En un inicio habla de la vigencia, estoy totalmente de acuerdo. En algunas intervenciones acá, debates que existían antes de la pandemia en Santa Cruz, o escuchando mucha gente, muchos actores políticos, muchos la han ninguneado, la izquierda derecha, piensan que ya no existe y que ya debería hablarse en otros términos, pero no. Yo considero que eso es un error y le doy, en ese sentido, corroboro lo que dice Franklin en su permanente vigencia, ¿no? Yo me voy a contextualizar en estos 5 minutos en Bolivia. Ya Franklin habló a nivel global, la historia, creo yo que la parte del contexto boliviano, que es la que me interesa también a mí en este momento, ¿ya? Y aquí voy a sacar 3 palabras, voy a utilizar, que no mías, pero que las he sacado de un artículo del profesor Manuel Alcántara, ¿ya? Sobre la utilidad actual de izquierda y derecha, como 2 conceptos que son, a mi modo de ver, son 2 cajas vacías, no categorías absolutas. La primera son categorías pedagógicas, son simplificadoras, que fue una de las cosas que mencionó Franklin, y que son orientadoras. Es decir, son pedagógicas en el sentido que nos ayudan a identificar las interpretaciones y reflexiones de diferentes personas con respecto a tendencias políticas. Son simplificadoras porque nos ayudan a, en un momento determinado, poder diferenciar entre personas, votantes o electores que están de un lado o del otro en el espectro político en un momento electoral. Y por último, son orientadoras, ¿no? Para justamente, para poder demostrarnos, digamos, y tener una claridad sobre el espectro político en un momento dado. Ahora, ante esta situación, creo yo que hay un concepto muy importante que podría diferenciar entre personas que están afiliadas al lado izquierdo o al lado derecho. ¿Qué idea tienen sobre la igualdad? Por un lado, el tema de la igualdad, la idea que yo tengo sobre la igualdad, y por otro lado, la actitud que yo tengo ante la libertad, ¿ya? Y aquí podemos diferenciar entre derecha e izquierda y entre moderados y extremistas de ambos partes del espectro político, ¿ya? Y bajo ese marco analítico mínimo, quiero enfocarme en lo que ha pasado en las elecciones de 2019-2020, y yo lo que ya hablaba Franklin del tema de enclave regional, y me enfocaré, bueno, estoy en Santa Cruz, no se puede evitar hablar del tema de la cuestión, digámoslo así, Oriente-Occidente, pero más que todo Estado-región, ¿no? Que es el conflicto estructural, que es el que estudiamos acá y que, bueno, sigue vigente, ¿ya? Por la forma en que el MAS, como partido de gobierno, lo construye, lo interpela y lo utiliza de manera conveniente muchas veces, pero sin fundamento en la realidad. Vámonos al caso concreto, el caso de Creemos, con Fernando Camacho.
ya, bueno, es la derecha, que aquí, que más allá, está bien, tiene ciertas tendencias, pero yo quiero aquí hacer una aclaración también conceptual sacada de Manuel Alcántara, vuelvo con Manuel Alcántara. Él plantea 10 ejes de conflicto, ¿ya? Con respecto para diferenciar de manera pedagógica, simplificadora y orientadora el tema izquierda-derecha. Los leo rapidito. Libertad frente a igualdad, autonomía individual frente a colectivismo, monocultura frente a multiculturalismo, desarrollo sostenible frente a ecologismo, clericalismo frente a laicismo, mercado frente a Estado, democracia representativa frente a democracia participativa, partidos políticos frente a movimientos sociales, librecambismo frente a nacionalismo económico y antiglobalización frente a internacionalización de la globalización. Miren ustedes, si estos 10 ejes de conflicto que los expone Manuel Alcántara en un artículo publicado en Nueva Sociedad 10 años atrás, los podemos analizar, puede ser nuestra luz para analizar lo que ha pasado en 2020 en cuanto a la nueva estructuración o nueva configuración de fuerzas políticas en el Parlamento. La fuerza de creemos que es la que el más dice que es la derecha, prácticamente solamente encajaría en uno de esos ejes de conflicto, que es en el eje de clericalismo o el discurso confesional versus laicismo, que ni siquiera digamos algo que está bien marcado, sino por la posición ideológica, mejor dicho, por la primacía de la religión que tiene el discurso de Fernando Camacho. Después en los otros, si uno ve que los he estudiado, sus programas de gobierno, su discurso, realmente es una posición ideológicamente bajo este marco analítico muy ambigua, porque al mismo tiempo que Camacho plantea el tema de la libertad, también plantea el tema de la igualdad, digamos. O sea, no es que el uno sea menos que otro, malo o malos y buenos, sino poder diferenciarse y asumir una posición en clave política ideológica clara, precisa, como alternativa a la lógica nacional popular que propugna la igualdad y todas estas cosas el MAS desde hace más de 15 años atrás. Por tanto, cuando reconocemos con este marco analítico las posiciones políticas, posición ideológica en este caso de creemos frente al MAS, no voy a meter a comunidad ciudadana porque lo daría más complejo de análisis, pero que es la parte, digamos, que en este momento, la antípoda ideológica, ¿no? Camacho versus Evo y todo lo que ya hemos vivido, lo que hemos visto en los discursos, en lo que ha sucedido, vemos que realmente creemos como fuerza política, no llega ni siquiera a ser un partido político, no tiene una posición ideológica clara con respecto a tener, por ejemplo, la idea de democracia representativa versus democracia participativa, o en el caso de, por ejemplo, decir, bueno, nosotros asumimos que el librecambismo frente al nacionalismo económico es lo que debería prevalecer. No lo hacen así porque ellos en su programa, al mismo tiempo que defienden la libertad de los empresarios, el mercado, también plantean que las empresas públicas deben fortalecerse. O sea, hay una ambigüedad que no aclara nada. Por tanto, considero de que en este momento la lógica de izquierda a derecha que podríamos, como dice Franklin, analizar, estudiar, hablar, discutir durante 10, 15 horas, porque realmente hay mucho material y es muy apasionante porque nos permite a los politólogos y a los científicos sociales entender de cierta manera, como dice Alcántara, tener una pedagogía, una simplificación, una orientación y que uno lo ve el espectro político partidario y de los militantes con más claridad a partir de estas dos categorías. Actualmente el partido político oficialista lo utiliza a conveniencia, ¿no? Pero cuando uno ya va a las causas, analiza y busca clarificar los conceptos, se da cuenta que realmente eso está yendo, el discurso político es una cosa manipulador y la realidad de los sujetos políticos, de las posiciones ideológicas, de las premisas ideológicas que tienen, o de las prioridades, o los enfoques, o de los programas de gobierno que están en una disputa política partidaria, a la hora de la verdad, digamos, todos se acercan al todavía discurso predominante nacional popular que maneja el MAS con el tema de la igualdad, que ahí es muy importante, ¿no? El concepto de igualdad, ¿qué trato ideológico, qué trato como idea pongo la igualdad? Y aquí con esto concluyo, es lo que en este momento asusta, ¿no? El tema, o no asusta, pero es lo que se debate todo el tiempo, es el tema de cómo el partido de gobierno obviamente también tiene sus cuestiones ahí liberales sobre el tema del capitalismo, qué sé yo, pero es bien enfocado en cuestiones de la libertad económica y la propiedad privada con determinados actores sociales y políticos, probablemente del oriente boliviano y otras personas, pero principalmente en el oriente boliviano, ¿no? Y cómo los ataca los neoliberales y una serie de interpelaciones constantes que dan cuando hacen un movimiento que no les gusta para atacarlo, ¿no? Pero son situaciones que ahora, viendo a la luz de estas categorías y del debate de la reflexión, podemos tenerlas con más claridad para poder entender y ver, diferenciar entre realmente las posiciones ideológicas y por otro lado,
el discurso que es manipulador, que trata de tergiversar la realidad y ir por otro lado a lo que realmente sucede y qué es lo que representan determinados actores opositores en el espectro ideológico boliviano actualmente, ¿no? Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, José Orlando, por el comentario hecho. Antes de leer la cantidad ya basta de comentarios que se han puesto en el Zoom, quiero también invitar y presentar a nuestro segundo comentarista, agradecerle por estar con nosotros. Es una persona muy conocida, transmite también desde Santa Cruz, Ernesto Machicao Alquiró, a quien tengo el gusto de presentar, quien va a comentar también la intervención de Franklin Pareja Aliaga. Ernesto. No, tienes que activar tu audio, Ernesto. Aló. Uy. ¿Me escuchas? Ahora Hola. sí, ahora sí, Ernesto. No, decía, este es un tema tan amplio que podríamos, como dijeron tanto Franklin como el señor Parada, discutir días, pero tratemos de ver las cosas más o menos sistemáticamente, digo más o menos porque voy a ser un poco desordenado, pero creo y espero ser claro. A ver, yo creo que, bueno, empiezo por decir una cosa que se preguntarán por qué empiezo con esto, pero luego espero que se entienda. El año 1961, el PIB de Bolivia y el PIB de Corea del Sur eran el mismo, exactamente el mismo. El tamaño de la economía coreana era del tamaño de la economía boliviana. Desde esa época hasta hoy día, los bolivianos hemos discutido ideologías políticas hasta el cansancio. Y el tamaño de la economía boliviana no tiene nada que ver hoy día con el tamaño de la economía coreana. Los coreanos no han discutido tanto ideología política, pero han aplicado ciertamente, y en eso es porque ellos también tienen una ideología, pero no este debate tan latinoamericano que es meternos tanto en un como bien lo dijo hace un minuto atrás Oscar, inclusive ya se nota que el sistema político se agota en el discurso. Pero a ver, empecemos por una cosa, el nacionalismo revolucionario. Hay que reconocer que las dos vertientes, izquierda y derecha, capitalismo, socialismo, comunismo, son vertientes que vienen del centro del mundo de las ideas. El mundo de las ideas políticas es Europa, no es América Latina, no es África, no es Asia, es Europa, ¿no? Y en parte Estados Unidos. Entonces, esas ideas se expanden hacia el mundo, se las exporta, y en Latinoamérica se las absorbe, se las hace propias. Y ahí, ¿no?, empiezan a surgir movimientos políticos que se transforman en partidos políticos de derecha y de izquierda. Una gran crítica surge en Bolivia y en varios otros países latinoamericanos, pero al ser bolivianos discutamos Bolivia, en relación a esto, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos por qué adoptar automáticamente, robóticamente, ¿no?, el socialismo francés o el socialismo o el comunismo de la ex Unión Soviética. Tenemos otra problemática, ¿no? Es una problemática inherente a nuestra realidad, que no es la realidad de Europa, ni de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, ni de la Unión Soviética, es muy boliviana, boliviana latinoamericana, digamos, ¿no? Uno de los primeros intentos que se hizo en sistematizar la problemática latinoamericana fue justamente del peruano Mariátegui, ¿no? José Carlos Mariátegui decía, hay 7 problemas en el Perú, y el primer problema, discutámoslo, es el problema del indio. El problema número 2, el problema de la tierra, ¿no? Entonces, y así fueron existiendo propuestas que no necesariamente eran de izquierda y de derecha, y de este esfuerzo de interpretar el mundo o interpretar Bolivia a nuestra propia manera, surge el nacionalismo revolucionario. Muy difícil de comprenderlo. Yo que he sido y soy miembro del MNR, era, cuando recién ingresé, muy crítico sobre esto, ¿no? Porque, claro, era mucho más fácil ser mirista, Julio, ¿no es cierto? Las cosas eran más claras, somos gente de izquierda, buscamos la revolución, que el proletariado, que la burguesía, bla, bla, bla.
En el MNR esas cosas no eran tan simples porque cuando empezabas a hablar así te decían, tú no perteneces aquí. Y si hablabas en términos de la derecha, si hablabas como si fueras un republicano de los Estados Unidos, te decían lo mismo, te decían, eso funcionará en Estados Unidos. Aquí no tenemos ni siquiera un andamiaje industrial como para poder hablar de semejantes cosas que tú estás planteando. Entonces, los movimentistas trataban de interpretar a Bolivia. A la luz de estas ideas extranjeras, sacar una especie de, en el buen sentido de la palabra, una especie de chairo, pero un chairo sabroso y nutritivo, pero que no iba a ser pues un plato francés y que no iba a ser una hamburguesa norteamericana, ¿no? Entonces, eso en esencia es el nacionalismo revolucionario. Por eso es que es inexplicable en cierta medida la primera fase de la Revolución Nacional con la nacionalización de las minas, con la reforma agraria, y luego, ¿no? 30 años más tarde tienes el 21060, 10 años después tienes la capitalización. Y decía Bedregal, recuerdo porque él era uno de los principales argumentadores en sentido de que, aún siendo contradictorias estas posiciones, tienen un vértice común, y es nosotros respondemos a la realidad del país. No tenemos que leer libretos ni de izquierda ni de derecha, sino respondemos a lo que el mundo en este momento y Bolivia precisa en relación a lo que está pasando en el mundo. Y en gran medida tenía razón. Yo creo que ese es el arte del nacionalismo revolucionario, comprender a Bolivia desde la perspectiva de los menús ideológicos del mundo, que reitero, son europeos, ¿no? Pero tratar de hacer una propia comprensión. Y creo que hasta ahí llego con el tema del MNR, pero era necesario hacer la precisión. Franklin hizo una exposición sobre esto, pero quería puntualizar mucho en cuanto a lo positivo de esto, ¿no? Que es tratar de entender a Bolivia desde nuestros propios términos. Por eso yo creo que vamos un poco a lo último que decía Osvaldo, ¿no? Cuando decía, somos muy poco claros en general, no el MIR ni el MNR. En general, el discurso político es muy poco claro. Veamos, por ejemplo, cuando discutimos derecha e izquierdas. Ya tenemos 15 años de gobierno del movimiento del socialismo, 15. En 15 años más o menos se puede implementar lo que uno quiere implementar cuando tiene una ideología clara. Pero, por ejemplo, te hablo del tema económico, ¿no? La agricultura, que es uno de los sectores más importantes de la economía del país, ¿no? No está en el Estado. ¿Cómo el MAS podría tratar de convencernos a nosotros de que ellos son un partido socialista o comunista o marxista-leninista si la agricultura en Bolivia es más privada que en muchos países latinoamericanos, ¿no? Y no solamente la agricultura cruceña, la agricultura del Chapare, ¿no? Los cocaleros son los empresarios más transparentes en cuanto a su funcionamiento totalmente en el marco del capitalismo y todo el sector agrícola, ¿no? No han tocado el sector agrícola. El MAS durante estos 15 años lo único que ha hecho es mirar al sector agrícola, tratar de enderezarlo un poco para cumplir con algunas cosas que ellos venían fundamentales, que era la provisión de alimentos dentro de Bolivia, que no se exporte tanto y a precios carísimos para que no sube el precio dentro de Bolivia, ese tipo de cosas. Pero en general, no han tocado el tema del sector agrícola. Esto es una economía capitalista 100%. Entonces, no podría ni el MAS decirnos que ellos tienen una ideología socialista o comunista en términos a este sector de la economía. Y en general, todos los precios, no todos los precios en Bolivia, de los alimentos, por ejemplo, son precios del mercado, son precios de la oferta y la demanda. Hay algunos precios estatales, es verdad, por ejemplo, la gasolina, pero la gasolina no se ha convertido en un precio estatal con el advenimiento del MAS. El precio de la gasolina siempre ha sido regulado por el Estado desde los momentos más derechistas de Bolivia, desde la época de Banzer, de los 70, pasando por todos los partidos políticos que han gobernado. Siempre se ha gobernado con yacimientos petroleros fiscales bolivianos del Estado y con productos en el mercado interno, como la gasolina, el diésel, el gas, fijados por el Estado. No hay en Bolivia un mercado capitalista de los hidrocarburos como existe en Estados Unidos, donde todos los días se cambia el precio de la gasolina. Eso no existe en Bolivia, ni va a existir. No ha existido ni cuando la derecha estaba en el gobierno, ni menos cuando la izquierda estaba en el gobierno. Entonces, en temas tan centrales como ese,
tú ves que hay una convergencia total ideológica, ¿no? El MAS no es diferente de los partidos neoliberales en el manejo de la agricultura, no es diferente en el manejo de los precios en el mercado interno de los alimentos, pero sí hay diferencias, ¿no? Y, en el actual momento de derechas e izquierdas, pero un poco al calor de lo que decía Franklin, de las nuevas ideologías surgidas de los otros sectores del mundo, ¿no? Por ejemplo, y lo tocó Osvaldo, ¿no? El tema del laicismo con el catolicismo, ¿no? Este es un tema que nos divide, eso está clarísimo, ¿no? Las derechas son católicas en Bolivia, ¿no? Y son católicas en extremo, marchan, están en contra de cualquier sombra de laicismo. El MAS es laico, ¿no? Y eso a mí me llama mucho la atención porque no debemos olvidar que realmente la separación iglesia y política y Estado se da en Estados Unidos. Esa fue una de las bases de la Revolución Norteamericana, ¿no? La separación del Estado te voy a interrumpir, Ernesto, te voy a interrumpir porque has pasado 10 minutos, o sea que tienes que ir cerrando, por favor. Ya, dos cosas más. Ese es un ejemplo donde sí hay una diferencia, pero es una diferencia contradictoria a los conceptos generales de lo que es el laicismo y el catolicismo en otros países. El indigenismo es sin duda a lo que nos separa, ¿no? El MAS es indigenista o es indianista, dependiendo del sector del MAS. La derecha no lo es, ¿no? La derecha cree en el Estado mestizo, tiene muy poca injerencia política y mucho menos aún de su estructura política en los sectores populares indígenas. Eso sí está claro y ahí se dividen las aguas en el campo político. Y por último, el tema del centralismo con el federalismo, ¿no? Clarísimo, el MAS es centralista, ¿no? Busca un Estado central, si posible autoritario, y la derecha está en la federalización y es una derecha inspirada fundamentalmente desde Santa Cruz hoy en día, no desde La Paz. Eso es. Muchas gracias, Ernesto, también por tu rico comentario. Yo quiero decir a los que están escuchando y viendo esto por YouTube que vamos a hablar del MAS también con masistas. O sea, este es un espacio donde van a estar todos y todas invitados. No crean que este es un espacio que solamente hace referencia a la voz de un lado y no del otro. Vamos a tener... Ya hemos cerrado, tenemos un calendario, hemos invitado varios relevantes masistas a que nos hablen también desde su punto de vista. Antes de volver a Franklin Pareja para su última intervención, yo voy a hacer una lectura brevísima de los comentarios que hay en YouTube. Eduardo León dice: aquí estamos. Carlos Rodrigo Zapata dice: comparar a Stalin con Hitler lleva inevitablemente a legitimar el comunismo. Stalin mismo tomó algunas decisiones que fueron esenciales para derrotar el nazismo. Gonzalo Ortega dice: desde 1921 caímos en socialismo. El MNR tenía como fundamento el manifiesto comunista. Marcela Rebollo nos manda saludos. Ronald Leaño Villarruel: neoliberalismo. ¿Quién en el país se ha declarado neoliberal? Eso es una idea socialista. Gonzalo Ortega dice: neoliberalismo apodado por el socialismo para querer disfrazar la socialdemocracia, que no es nada de derechas. Ronald Leaño Villarruel dice: el socialismo del siglo XXI se agotó, ahora está el socialismo progre del Grupo de Puebla. Rubén Zapata Dick: demasiada historicidad, critica. Necesitamos propuestas sin ideologías trasnochadas. Si los Estados Unidos son hipócritas y los rusos son criminales, ¿cuál de las potencias del mal es menos peor para forjar alianzas? Esteban Farfar Romero dice: saludos afectuosos desde el Chaco, desde Yacuiba. Víctor Hugo Carvajal Vargas: el MAS no es de izquierda ni de derecha, es un partido de corruptos, dice Víctor Hugo. Ronald Leaño Villarruel vuelve a escribir y dice: Creemos y Camacho no tienen ideología, y eso se vio en la anterior charla. Marina Conde dice: para hablar de corrupción, veamos la historia, todos los gobiernos de una u otra forma fueron corruptos. Mario José Peso Hinojosa: felicidades por las ponencias, es posible. Miren, no voy a poder leer todos los comentarios, pero si ustedes los miran, a ver, Jean-Baptiste Grenguil
Tecnócratas, por eso Evo se comió el gas en el baile eterno con el populacho. Dos máscaras, la misma rosca, MNR y el MAS. Gonzalo Ortega, el sector agrícola sumamente intervenido por impuestos, aduana, etcétera. Socialismo puro y duro. Ronald Leaño dice, el sector agrícola es capitalista, pero el Estado lo restringe con el uso de transgénicos, etcétera, etcétera. Esto para un ejemplo. Muchas gracias por las preguntas, por las opiniones, por las intervenciones también del público que nos está escuchando y que nos va a seguir siguiendo, porque este post, como todos los otros, van a quedar colgados un año y son parte del material de apoyo a la cátedra de los 1.800 inscritos que tenemos en la cátedra, cuyas inscripciones siguen abiertas, o sea que anímense. Franklin, creo que has escuchado críticas, has escuchado opiniones, has escuchado y leído las intervenciones en el YouTube. Te vamos a permitir el cierre de esta linda reunión para con tantos amigos que están escuchando. Adelante, Franklin, por favor, con tu última intervención, no sin antes dar gracias a los comentaristas quienes han tenido la gentileza de acompañarnos. Franklin, tienes que habilitar tu micrófono. Gracias, querido Julio. Bueno, hice una, no advertencia, pero sí una cuestión intuitiva de que cuando hablas de ideologías y cuando hablas de izquierda y derecha, entenderás que siempre va a haber posiciones divergentes y ciertamente pues no van a haber todos satisfechos o todos en desagrado. Eso es lo bueno. Como no he tenido el tiempo suficiente para recalar en el contexto nacional, ahora sí me voy a abocar rápidamente a esto. El año 2005 gana el señor Evo Morales con 54% y rompe la democracia pactada, porque con la antigua constitución, con su 54%, no tuvo necesidad de negociar en el Parlamento su viabilidad como presidente. Fue un punto de inflexión notable. MNR, ADN, NIR, UCS y después otros partidos un poquito más pequeños, todos se fueron debilitando hasta casi extinguirse. Ese es un gran problema, porque una democracia saludable requiere ser un espacio de poder compartido y no un espacio de poder concentrado. Lamentablemente, el erosionamiento por responsabilidad propia en gran medida de estos partidos ha generado que hoy por hoy vivamos casi un monopartidismo y estas conductas autoritarias que después derivan en totalitarias no son saludables en términos de institucionalidad democrática y lo que es peor, el irrespeto a la institucionalidad constitucional como fundamento del sistema democrático. Es decir, es impensable que una democracia sea saludable cuando no hay institucionalidad constitucional. Cuando andas violando sistemáticamente la Constitución, has destrozado prácticamente la institucionalidad democrática. Pero bueno, nace el proceso de cambio, que es un proceso de 30 años, con lo cual no es Morales el constructor de esta nueva configuración política que deviene desde el campo. Y precisamente una de las grandes cuestiones en términos de mérito político es que los partidos tradicionales básicamente fueron urbanos y la fuerza del instrumento político antes de ser más era básicamente rural. Entonces, los partidos tradicionales se gestaron en las urbes y quisieron irradiarse en el mundo rural. Cuando empezaron había un amplio mundo rural. En cambio, ahora es a la inversa. El 70% de la población es urbana y entonces desde el mundo rural trataron de irradiarse en el mundo urbano y ahí fueron subsumidos muchos de los fundamentos primigenios de un MAS que nació más con fundamentos filosóficos que ideológicos. Entonces el respeto a la madre tierra, la igualdad, la recuperación de los recursos naturales, la inclusión social, la revalorización cultural, todas estas cuestiones que ciertamente tienen un carácter más universal
en términos casi filosóficos que paternidad de una fuerza política. En cualquier parte del mundo, pues, la inclusión está bien vista, la reducción de la pobreza está bien vista, pero así nació el MAS. ¿Cómo está ahora? Es una fuerza política que tiene un fuste autoritario, casi totalitario, sigue teniendo una base social muy importante porque dicotomiza el discurso y además introduce elementos casi fascistoides también, y por eso estamos hoy por hoy con una etnitización o racialización de la política, que no es una cuestión espontánea, es una cuestión deliberada para generar cohesión de un lado y para además, no solamente eso, sino que extingue la posibilidad de la rendición de cuentas. La gente tiene que darse cuenta que cuando uno exacerba el tema racista y si te llaman y te piden cuentas, ¿tú qué dices? Me están discriminando, me están pidiendo cuentas porque soy indígena. Después de 500 años hemos llegado al poder y nos están pidiendo cuentas, los derechistas, los neoliberales. O sea, puedes ser un delincuente, pero nadie te puede pedir cuentas porque utilizas ese ropaje impostado de querer ser y parecer un indígena y que por lo tanto eres intocable. Esta racialización efectivamente cohesiona, pero al mismo tiempo limita lo que se llama la rendición de cuentas. La extinción de los partidos políticos en Bolivia no son buenas noticias, pero la regeneración y renovación de las fuerzas políticas ha venido en clave de agrupaciones ciudadanas. Lamentablemente, ahí está un problema de naturaleza ideológica central, porque las agrupaciones ciudadanas no tienen ideología, porque no tienen principios filosóficos ni bases ideológicas. Y entonces, como dije alguna vez, son un refrito de todo y al final no son nada, porque convergen derechistas, socialistas, militares, clérigos, es decir, hay de todo. Y además tiene una gran concentración de políticos reciclados que vienen desde diferentes corrientes. La primera amalgama de una fuerza política, de un partido político, es eso, que aunque parezca desfasado, tiene que tener fundamentos ideológicos, porque cuando tú sabes dónde apunta, dónde está ubicado un partido político, no tienes que hacer explicaciones, lo que tienes que hacer es campaña. Pero las agrupaciones ciudadanas, nadie sabe realmente de qué lado están, y por lo tanto no hay una pedagogía política eficaz que finalmente se irradie y convenza. Todas las agrupaciones ciudadanas hasta el día de hoy básicamente han sido un gran fracaso. Y si ustedes ven el desempeño político de estas agrupaciones ciudadanas desde donde sea, son un fracaso. Y por eso mismo no se le puede echar toda la culpa al movimiento al socialismo, porque eso es otra mediocridad en términos de desempeño político. El movimiento al socialismo tiene una estructura que está irradiada en todo el país, maneja los clivajes nacionales desde el sindicalismo. Los sindicatos no funcionan para momentos electorales, funcionan las 24 horas del día, los 365 días del año, y por lo tanto siempre están en apronte. Por eso son capaces de movilizarse y por eso son altamente eficaces. En cambio, los partidos políticos se reúnen un año antes entre amigos o amigotes y tratan de hacer un proyecto político sin ideología y prácticamente sin esa empatía que necesita un proyecto nacional. El MAS tardó 30 años en catalizar su proyecto político. Así como el MNR, no va a ser fácil y hay más para mucho tiempo más. Finalmente, es verdad que ahora hay una dicotomía que en muchos países están tratando de desplazar esta interpretación binaria, ¿no? Derecha-izquierda. Ya se habla de los de arriba, los de abajo, los ricos, los pobres, pero también hoy por hoy se habla de algo muy importante. Libertad versus autoritarismo. Porque con ropaje democrático, con las reglas democráticas, entran proyectos políticos que después no tienen nada ni de izquierdas ni de derechas, son absolutamente totalitarios, pudiendo ser de derecha, de izquierda, más liberal, menos liberal, pero el problema es que independientemente de su posición ideológica, no son democráticos o son antidemocráticos. Y el mundo está en un momento en el cual ya no se está luchando contra las izquierdas o las derechas, se está luchando por la preservación de lo más sagrado que tiene cualquier Estado y cualquier sociedad, su libertad. Y si no tenemos una institucionalidad constitucional como fundamento del sistema democrático, obviamente estas democracias que son malas democracias, empiezan a tener una
configuración más análoga a una dictadura que una democracia, y eso es autoritarismo. Por eso la libertad se está generando o se está reposicionando como una de las demandas globales más importantes. Y lo estamos viendo, hoy mismo lo estamos viendo con la invasión de Rusia a Ucrania. Un país, un Estado que invade otro país, creyendo tener el derecho de decirle a Ucrania si quiere o no quiere ser de la OTAN. Es inadmisible. Y finalmente la posición boliviana es vergonzosa. Y son estos los aspectos que más allá del ideológico tenemos que adoptar como políticas de Estado, como respeto a la institucionalidad constitucional. ¿Por qué Bolivia no condena la guerra si está en nuestra Constitución? Porque hace mucho tiempo hemos perdido la institucionalidad constitucional. Muchas gracias, querido Julio, y a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos, pues un gran cariño para todos. No has encendido tu micrófono. Aquí está. Empiezo de nuevo. Muchas gracias, Franklin. Muchas gracias, Ernesto. Muchas gracias, José Orlando. Se han dicho muchas cosas. Ha sido una intervención riquísima que aporta para discutir mucho. Yo sé que nos hemos quedado todos con muchas preguntas, con muchas cosas que queremos decir, pero así son estas conferencias en la Cátedra Rectoral Nelson Mandela, que gentilmente promociona el rectorado de la Universidad Mayor de San Andrés con el apoyo del Observatorio Político Nacional de la Universidad Gabriel René Moreno y de encontrarnos una fundación que nos está dando su apoyo también y a la cual debemos agradecer. Vamos a seguir con el tema. El próximo jueves, desde Argentina, un politólogo desde Buenos Aires, lo vamos a presentar a lo largo de estos días, ¿no? Va a hablarnos sobre el rol de las ideologías en las democracias modernas. O sea que vamos a seguir con el tema, están todos invitados también a estar el próximo jueves en este tema. Un abrazo a todos, muchas gracias y nos vemos pronto con la Cátedra Rectoral Nelson Mandela de la UNSA.